Well, it's wonderful to be with the church on Sunday morning. Me da mucho gusto estar con la iglesia en un domingo en la mañana. And, well, my Spanish is very weak, Mi español no es muy bueno and I do not understand everything. y no entiendo todo, But I think that you were talking about the worldwide family of Alliance churches. pero creo que estaban hablando de la familia en la alianza en las iglesias mundial. And it's a wonderful fact that around the world Christians are gathering together in churches just like we do. Y es un hecho que los cristianos se están reuniendo en todas las iglesias por todo el mundo como nosotros nos reunimos en este día. And sometimes in a local church you can think, oh, we're only a small group. Y puedes ver que hay grupos pequeños también en algunas iglesias, But really, we are part of a movement of God's Spirit around the world. pero somos parte del Espíritu de Dios, del movimiento del Espíritu de Dios alrededor del mundo. You have to turn it on. I forgot to turn it. Okay, this is better. Y así está mucho mejor. Well, the most important thing is what you communicate. Lo más importante es lo que yo hablo para que puedan escuchar. Well, as a representative of the worldwide family of the Alliance, Como un representante de la alianza a nivel mundial, I want to give you greetings from your brothers and sisters in other countries. quiero hacerles llegar el saludo de todos los hermanos y hermanas de otros países. And, well, part of my work is traveling, Parte de mi trabajo es viajar and I visit many different churches around the world. y he visitado muchas diferentes iglesias alrededor del mundo. And recently I was in Africa, in Costa Marfil, Recientemente he estado en Costa Marfil, en África, and there the leaders of the church, they said, please give our greetings to brothers and sisters that you're going to meet. y allá la gente mandó los saludos para hacerles llegar a todos ustedes. So I want to give you greetings on behalf of the church in Costa Marfil. Les hago llegar los saludos de Costa Marfil a todos ustedes. And of course I want to give you greetings from the churches in my region, Europe, Y también quiero hacerles llegar los saludos de mi región en Europa and especially from my country, Holland. y especialmente de mi país, Holanda. The Lord has really blessed the work in our small country, El Señor realmente ha bendecido el trabajo en nuestro país and today there are more than 70 churches who are part of the Alliance family. y ahora hay más de 70 países, 70, yeah. 70 iglesias en mi país que son parte de la alianza. And 35 missionaries work around the world. Y 35 misioneros trabajan alrededor del mundo. So we experience God's blessing, Entonces experimentamos la bendición de Dios and also on behalf of the Dutch brothers and sisters, I want to give you greetings. y a través de mis hermanos holandeses quiero hacerles llegar los saludos. Now, when you travel, you see many nice things, Cuando tú viajas puedes ver muchas cosas hermosas, but you see also some rather disturbing things. pero también puedes ver cosas que son un poco perturbantes. Now, yesterday, I gave you a presentation of kind of what God is doing around the world. Ayer les podía mostrar una presentación de lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. And we talked about the fact that we need to be a light to the world. Y hablamos al respecto de lo que necesitamos ser la luz del mundo. And today I'm not going to talk especially about our missionary task. Hoy día no voy a hablar tanto de lo que ha sido en el pasado nuestra misión como tarea, But I want to talk about another side of being part of a family. pero quiero hablarles de otro lado de lo que es ser la familia, parte de la familia. Already yesterday I indicated that there is a lot of suffering. Ayer ya había indicado de lo que existe tanto sufrimiento. We talked about the Philippines and Myanmar, Hemos hablado de las Filipinas y de Myanmar, countries that are hit by catastrophes. países que han sido golpeados por catástrofes. And many people of whom we would think they are innocent, they are suffering. Y mucha gente que nosotros pensaríamos que son inocentes están sufriendo. I talked about the African pastor who's trying to help people. He hablado de este pastor africano que estaba tratando de ayudar a gente. He tried to give them, now my English, he tried to give them things to avoid Ebola. Trató de ayudar para evitar la ébola
allá, But the people did not understand him, pero la gente no lo entendía and they killed him. y lo mataron. And you wonder, why would God allow that? Y uno se pregunta, ¿por qué Dios permite estas cosas? Of course, we talked about the Middle East, Claro que hablamos también del Medio Oriente. and we saw some wonderful people on the screen, Y hemos visto gente maravillosa allá en la pantalla, but they lose everything. pero perdieron todo. Why does God allow that 2 medical doctors are kidnapped by the Islamic State? ¿Por qué Dios permite que 2 médicos que están allá sean raptados por el Estado Islámico? And you know, when you're part of the family, it concerns you, Y cuando eres parte de la familia, te preocupa estas cosas. and it's difficult to understand. Y es difícil de entender. And now I'm talking on a worldwide level. Y ahora estoy hablando a nivel mundial, But of course, we know suffering from our own lives. Y claro, podemos también ver el sufrimiento en nuestras propias vidas. We know about car accidents. Escuchamos de accidentes en autos, Maybe you have members in your family that are very sick. tal vez miembros en sus familias que están muy enfermos. Why are good people suffering? ¿Por qué la gente buena sufre? Well, when you go to the Bible with that question, Cuando tú vas a la Biblia con esa pregunta, you automatically come to the classic book on this topic. puedes llegar al libro clásico de esta historia, It's the book of Job. el libro de Job. And I want to invite you to just have a look with me in that book. Quiero invitarles a que abran sus Biblias y puedan ver conmigo esta parte de la Biblia. And I will ask Paula to read a few passages in the first chapter. Y yo voy a leer algunos pasajes del primer capítulo. Okay, you can indicate them. Okay. Vamos a empezar con Job 1, del 1 al 3. Job en tierra de Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Job 1, 6, 12. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ellas. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Job 20:22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. It's very interesting how this man is presented to us. Es muy interesante cómo este hombre es presentado a nosotros. You have to know that this man was a big businessman. Ustedes tienen que saber que este hombre era un hombre grande de He had a negocios. huge enterprise. Tenía una grande empresa. He is presented as the richest man of the known world. Él fue presentado como el hombre más rico del conocido mundo entonces. That man was like the Bill Gates of his days. Ese hombre era como Bill Gates en nuestro tiempo. But when the Bible starts presenting him, Pero cuando la Biblia empieza a presentarlo, the first things mentioned las primeras cosas mencionadas are not his riches. no eran sus riquezas, It's not his big company. no era su grande compañía. No, No,
there are 4 elements that are mentioned first. Había 4 elementos que han sido mencionados antes. The Bible says he was blameless and upright. La Biblia dice que él era perfecto y recto. He feared God and he shunned evil. Era temeroso de Dios y apartado del mal. And only after that they talk about his company. Y después de eso fue cuando hablaron de su compañía. So this man was blameless, the Bible says. Entonces este hombre era perfecto, la Biblia dice. It means that this man was irreproachable, he was correct, he was fair. Quiere decir que este hombre no tenía ninguna mancha, que era justo, era cabal. He didn't hurt people, didn't harm people. No lastimaba a la gente, no hacía daño a nadie. Then the second place, he was upright. La segunda dice que era recto. It means that he was straight. Dice que es recto, iba derecho. He was not a man of crooked ways. No iba de curva a curva. He was not a man of corruption. No era un hombre de corrupción. No misleading PR for his company. No hacía cosas engañosas a su compañía. Then the Bible says he feared God, the third element. Entonces la Biblia dice en el tercer elemento que era temeroso de Dios. What does it mean when you fear God? ¿Qué quiere decir cuando temes a Dios? Well, it really means that God has the first place in your life. Quiere decir que Dios ocupa el primer lugar en su vida. Fearing God means that you let God determine what you do. Tener temor a Dios quiere decir que tú permites que Dios te guíe en lo que tú tengas que hacer. It means that when Job had to make a decision, Quiere decir que cuando Job tuvo que hacer una his decisión, first question was not, what does it mean to my enterprise? su primera pregunta no era ¿qué significa esto para mi compañía? What does it mean to my popularity? ¿Qué quiere decir esto para mi popularidad? What does it mean for my career? ¿Qué quiere decir esto para mi carrera? No, his first question was, how does God look at it? Su primera pregunta era ¿cómo Dios lo ve? He feared God. God was the center of his life. Era temeroso de Dios porque Dios era el centro de su vida. And then in the fourth place, Y después en el cuarto lugar, he shunned evil. era apartado del mal. Now that's a very active expression. Esa es una expresión muy activa. It means that he took distance between himself and what was wrong. Quiere decir que tomó distancia entre lo que era él y lo que estaba mal. Now, I think we all know that you cannot avoid temptation. Creo que todos sabemos que no podemos evitar la tentación. Temptation is everywhere. La tentación está por todas You partes. cannot avoid it. No la podemos evitar. And especially in a country like Holland, which is very liberal, there's a lot of dirty stuff that comes to you. Especialmente en Holanda, donde yo vivo, donde todo está muy sucio, hay mucha tentación que se viene a ti. But really the problem is not if you are confronted with temptation or not. Y la verdad no es saber si estás confrontado con la tentación o no. The question is, what do you do La pregunta- when the temptation is there? La pregunta es, ¿qué es lo que haces cuando la tentación está ahí? Well, Job shunned evil. Well, Job se fue apartado del mal. He turned away from it. Se alejó del mal. I think this is a very practical thing, by the way. Esto es una cosa muy práctica, Especially for us men, but maybe also for women. especialmente para nosotros los hombres, pero también para las mujeres. You know, with pornography and everything is accessible through the internet, Ustedes saben que con la pornografía y todo lo que es accesible con la internet, we can learn from Job. podemos aprender de He Job. shunned evil. He turned away from it. El Job fue apartado del mal, escapó del mal. By the way, I do not know how you are doing spiritually. La verdad, yo no sé cómo ustedes estarán espiritualmente. How's your spiritual life? ¿Cómo está su vida espiritual? It's good to ask yourself every now and then, how is my spiritual Eso life? es algo bueno que hay que preguntarse uno mismo cada día. ¿Cómo está mi vida espiritual? If you want to check your spiritual life, Si ustedes quieren revisar su vida espiritual, I suggest that you use this criterion. yo les sugiero que usen este criterio. How do people talk about you? ¿Cómo es que la gente se refiere y habla de usted? What are the first things that they mention when they talk about you or me? ¿Qué son las primeras cosas que mencionan cuando hablan de usted o de mí? Are the first things, oh, you know, that guy, he has a beautiful house.
Lo primero que ellos pueden mencionar tal vez es, ustedes saben, lo conocen a él, tiene una casa hermosa. That man, he is very bright. O podrían decir, ese hombre es muy inteligente. Or he has a great career. O tiene una carrera excelente. A beautiful car. Un auto maravilloso. Or would they say something like they were saying about Job? O podrían también decir algo como decían acerca de Job. Would they say about you, he's blameless and upright? O podrían también decir acerca de usted que es perfecto y recto. He fears God and shuns evil. Que usted también es temeroso de Dios y apartado del How mal. do people talk about us? ¿Cómo habla la gente de It's a nosotros? good way to measure your spiritual life. Es una buena forma de medir su vida Now, espiritual. Job could be described that way. Ahora, Job podría estar descrito de esa manera. But now he is hit by a catastrophe. Pero ahora Job ha sido golpeado por una catástrofe. And we think, why such a perfect man? Y nosotros pensamos, ¿por qué un hombre tan perfecto? Maybe we know many candidates who should be hit. Tal vez conocemos a muchos candidatos que deberían ser golpeados como Job But lo ha sido. we would say, no, Job, he's very good. Pero nosotros diríamos, no, ¿por qué a Job? ¿Por qué le pasan esas cosas si él es tan bueno? Well, you know, the Bible gives us in the first chapter something of a background for this. La Biblia nos da en el primer capítulo de Job un poco de historia de esto. We are allowed to look behind the scenes. Estamos permitidos para de ver el escenario por atrás. We are allowed to peek into the throne hall of God. Podemos ver por un rinconcito el lugar donde vive nuestro Señor. And then when we do that, when we look into that throne hall of God, Cuando vemos por ahí su trono de Dios, well, of course, we see in the first place this beautiful throne of God. lo primero que podemos ver es su trono hermoso que tiene. And we see all kind of heavenly creatures surrounding the throne. Y vemos criaturas angelicales que lo están rodeando. And while we're looking into that throne hall, Y mientras podemos ver este espacio, a su trono, we see a door opens, vemos que la puerta se abre and then Satan comes in. y Satán entra por ahí. And God sees Satan entering. Y Dios ve que Satán está entrando por ahí. And then we hear God say, hey, Satan, where are you coming from? Y escuchamos lo que Dios le dice, oye Satán, ¿de dónde vienes? And Satan says, well, I was roaming the planet Earth. Bueno, estaba paseando por la tierra. So God says, so you were on Earth. Tú estabas en la tierra, le dice Dios. That's an interesting planet. Ese es un planeta interesante, le dice. Did you see my servant Job? Y tú pudiste ver a mi sirviente Job. And then God gives a description of Job. Y después Dios le da una descripción a Satanás de Job. How does God describe Job? ¿Cómo describes a Dios a Job? With exactly the same four expressions. Con las mismas 4 palabras, expresiones. He is blameless and upright. Es perfecto y recto. He fears God and shuns evil. Es temeroso de Dios y apartado del mal. Now, I told you a good measurement for your spiritual life Ya les mencioné cómo es una buena manera de medir su vida espiritual. is how other people talk about you. Es como la otra gente habla de usted. The most important measurement is how would God speak about us. La medida más importante es saber cómo Dios pensaría y hablaría de nosotros. And when God says that to Satan, he sounds like a proud father. Y cuando Dios habla a Satán acerca de Job, suena como un padre orgulloso. You know, when you have a son who is doing very well, you want other people to see him. Cuando tú tienes a tu hijo que le está yendo muy bien, tú quieres que otra gente lo vea. Well, it is as if God talks that way. Did you see him? Es como que Dios hablara de esa manera. He's good, eh? He's good, eh? Él es bueno. Yeah. And then it appears that Satan, yes, he did see Job. Entonces aparece, Satán realmente había visto a Job. But Satan saw something totally different in Job. Pero Satán había visto algo totalmente diferente en Job. Satan says, yeah, he's a nice person. Satán le dice, sí, Job es una buena persona. But let's face it, he's just a very good businessman.
Pero miremos la realidad. En realidad lo único que Job es un buen hombre de negocio. It is true, he honors you, Es verdad que te da honor, but why does he do that? pero ¿por qué lo hace? Well, when he prays, Cuando Job ora, you bless him. tú le das bendición. When he brings his offerings and sings for you, Cuando él trae sus ofrendas y canta para ti, then you protect him. entonces tú lo proteges. So, he's not interested in you, God. Entonces eso le dice Satán, él no está interesado en ti, He's Dios. only interested in what you give him. Él solo está interesado en lo que tú le das. If you would stop blessing him, Si tú dejarías de bendecirlo, if you would stop protecting him, si tú dejarías de protegerlo, he would give up on you. él se rendiría en ti. And then something very strange happens. Entonces algo muy extraño sucede. Satan challenges God, Satán le desafía a Dios and God accepts the challenge. y Dios acepta este reto. I don't understand why. Y no entiendo por qué. But we see in the Bible that there is a strange bet in heaven. Pero podemos ver en la Biblia que hay una apuesta extraña en el cielo. God versus Satan. Dios versus Satán. And Job is the battleground. Y Job es The battleground. el suelo. Where the battle is fought. Y Job es la batalla donde está siendo luchada. And God accepts the challenge of Satan. Y Dios acepta el reto de Satán. And he says, okay, Satan, go, hit him. Okay, y le dice a Satán, anda y golpea a Job. Well, Satan likes that. A Satán le gusta eso. And then we read that he goes back to earth. Entonces leemos en la Biblia que And Satán vuelve a la tierra he hits Job with several blows. y le sacude, le golpea muy duro a In Job. one blow, Job loses all his cattle. Y en la primera, Job pierde todo lo que tenía. Well, that's where he gained his riches with. Todo su ganado, con lo que había ganado tanto dinero, lo He loses it all. Lo perdió todo. But then Satan also kills all his personnel. Pero Satán también mata a todos sus trabajadores, su personal. The people whom he has worked with. La gente con la que él trabajaba. All dead. Todos muertos. Well, not all. One comes to tell him. Bueno, no todos. Uno volvió para darle la And then noticia. we think it's enough. Y pensamos, ya, eso es suficiente. But no, Satan has another blow. No, pero Satán tiene otro golpe para darle. And in one stroke, he loses all his children. Y en un solo golpe mata a todos sus hijos de Job. Now just imagine if you get that news. Imagínense que ustedes pudieran recibir esta noticia. All your children are dead. Todos sus hijos han muerto. And then what is the reaction of Job? How does he react? ¿Y cuál es la reacción de Job? Well, then we read that he shaved his head. Leemos que se afeitó la cabeza, He fell on the ground se cayó al piso and worshipped. y adoró. And he said, naked I came from my mother's womb, Y dijo, desnudo he venido and naked I shall return. y desnudo voy a volver. The Lord gave, and the Lord has taken away. Dios ha dado y Dios nos ha quitado. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Now, I think you know these verses. You know these Yo creo que expressions. ustedes conocen estos versos, estas expresiones. The Lord has given, the Lord has taken away. Blessed be the Lord. El Señor nos ha dado, el Señor nos ha quitado. Bendito sea nuestro Dios. And these verses are often used when somebody dies. Estos versículos generalmente son usados cuando alguien muere. Even when a child dies, sometimes we use these verses. Aun cuando un niño muere usamos estos versículos. But some Christians don't like that. Pero a algunos cristianos no les gusta esto. They say you cannot use the verse when a child dies. Ellos dicen, no puedes usar este versículo cuando un niño muere. You know, that is blasphemy. Ah, It's like blasphemy when you say that. Es blasfemia. esto es una blasfemia de mí cuando dices esto. How can you say God has given
And God has taken away, blessed be His name, when a child dies. ¿Cómo puedes decir Dios ha dado, Dios ha quitado cuando un niño ha muerto? Some even say that Job was wrong. Algunas personas incluso dicen que Job estaba equivocado. He should have said, Él debería haber dicho, God has given, Satan has taken away. Dios ha dado y Satán es el que ha quitado. You know, we wonder if Job was not mistaken. Nos preguntamos si Job no estaba equivocado. So why is he not reprimanded? ¿Y por qué no está siendo Why doesn't the, reprendido? why doesn't the Bible say, hey Job, you're a good man, but you're wrong in this case? ¿Por qué no le dice, Job, tú eres un buen hombre, pero estás equivocado? You should have said, Satan has taken. Deberías haber dicho, Satán ha quitado. You should not associate God with something horrible like that happened to you. No deberías asociar a Dios con algo horrendo que te ha pasado a ti. Now, if you wonder about that, Si te preguntas al respecto a esto, interestingly, the Bible says that Job did not sin against God by charging God with wrongdoing. interesantemente dice que Entonces, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. now, let's continue the story. Ahora continuaremos la historia And you get into chapter 2. y entras al capítulo número 2. You will see that we get a repetition of what we saw in chapter 1. Podemos ver que tenemos una repetición de lo que pasó en capítulo 1. Again, we are allowed to peek into the throne hall of God. De nuevo podemos ver el trono de nuestro Señor. Again, we see Satan entering. De nuevo lo vemos a Satán entrando en su trono. Again, God asks Satan, hey, where were you? De nuevo Dios le pregunta a Satán, oye, ¿dónde And estabas? Satan says, I was again on planet Earth. Estaba yo de nuevo, Satán le dice, en el planeta And again, Tierra. God says, hey, did you see Job? Y de nuevo Dios le pregunta, ¿y has visto a Job? And then again, God uses those four expressions. Y de nuevo Dios usa esas 4 expresiones, Even after you've hit him, aún después de haberlo golpeado. he is still blameless and upright. Aún después de haberlo golpeado, él sigue siendo recto, He still fears God and shuns evil. perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. It sounds as if God is saying, Suena como si Dios estuviera diciendo, I won the bet. yo he ganado la apuesta, I won. yo he ganado. You see, you hit him, he's still serving me. Tú lo golpeaste, le diste duro, pero me sigue sirviendo, dice. But then Satan reacts this way. Pero Satán reacciona de esta forma. Yeah, it's true. It's very hard for him. Sí, es cierto, ha sido muy duro para él, But he still is in good health. pero aún tiene su salud, tiene muy buena salud. Sometimes we say the same thing about people who are suffering. Algunas veces nosotros incluso decimos lo mismo Oh, de la but gente que sufre. at least he is in good health. Por lo menos tiene su salud, decimos. And then there is a new bet between God and Satan. Y de nuevo hay otra apuesta entre Dios y Satán. And God says, okay, go, hit him even in his body. Y Dios le dice a Satán, ve y golpéalo incluso en su cuerpo, en su salud. Well, we know what Satan did to Job then. Sabemos lo que Satán le hizo a Job entonces. And we know the picture of Job just sitting there scratching his Y nos acordamos y podemos acordarnos de lo que vemos cuando Job se rascaba y se rascaba su cuerpo. and then his wife, she looks at him Y su esposa lo mira a Job. and she says to Job, Job, give it up. Y a Job, ríndete, date por vencido, le dice. You know, your life is now so horrible. Tu vida ahora es tan horrible, le dice. You need euthanasia. Necesitas eutanasia. In my country, that would happen. En mi país eso sucedería. But then Job says something very interesting. Pero después Job le dice algo muy He interesante. says this to his wife. Esto es lo que le dice a su esposa. He says, verse 10, shall we receive good from God and not evil? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera. 2:10. 2:10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job en sus labios. So should we receive the good
and not the bad from God? Entonces recibiremos lo bueno y no lo malo de Dios. And then we think, hey, wait, this is complicated. Entonces nosotros pensamos, oye, espera, esto es un poco complicado. Job seems to suggest Job parece estar sugiriendo that God can give the good, but that God can also give evil. que Dios puede dar lo bueno, pero que también Dios nos da lo malo. And then we think, no, God cannot give evil. Entonces nosotros pensamos, no, Dios no nos puede dar lo malo. There is no darkness in God. No hay maldad en Dios. So you cannot associate evil with God. Entonces no puedes asociar el mal con Dios. But interestingly, again, the Bible says Pero interesantemente, de nuevo la Biblia nos dice that Job did not sin in his words. que Job, He did not sin oh, with his que words. Job no pecó con sus palabras. We think Job should be reprimanded. Nosotros creemos que Job debería ser Reprimanded. He should be criticized. reprendido. Yes, because he associates even evil with God. Porque él asocia aún el mal con Dios. How can that be? ¿Cómo puede ser posible? When you have that question, Cuando tienes esa pregunta, well, there's only one way to get the answer. hay una forma de conseguir la respuesta. The answer, you will only get it La respuesta la conseguirás when you read through the whole book of Job. cuando hayas leído todo el libro de Job. Not just a text here and a text there, No solo un texto por aquí, otro texto por allá. but read through the whole book. Pero lean a través de todo el libro. And while you're reading, Y mientras lea, slowly you will discover the secret. lentamente van a descubrir el secreto. You will discover that Job starts criticizing God, Van a descubrir que Job empieza a criticar a Dios, but he sticks to God. pero se agarra a Dios. He does not understand God, No lo entiende a Dios, but he stays with God. pero se queda con Dios. He holds the hand of his heavenly Father. Le agarra la mano a su Dios. Remember, the center of Job's life was God. Acuérdense que el centro de la vida de Job era Dios. Not his possessions, No not his su, business. no su posesión, no su negocio, It was God. era Dios. And although he did not understand him at all, Y aunque no lo entendía para nada, his relationship with God was nonetheless very strong. su relación con Dios era muy fuerte. Let me try to illustrate this. Déjenme tratar de ilustrar eso. Just imagine that I would say to a child, do you go with me to your grandfather? Déjenme, digamos que yo le dijera a un niño, ¿quieres ir conmigo con donde tus abuelos? Now, when my children were little, Cuando mis hijos eran pequeños, they always wanted to go to my father. siempre querían ir a casa de mi padre. So when I say to my child, hey, shall we go to grandpa? Entonces cuando le dije a mi hijo, ¿quieres ir con el abuelo? I would say, yes, let's go. Sí, sí, vamos, decía. So he takes my hand, Entonces me agarraba de la mano, we step out of the door, salíamos por la puerta and I walk in that direction. y iba a esa dirección. And then my child says, hey, Daddy, Y mi hijo me decía, oye papá, we would go to grandpa. ¿acaso no íbamos a la casa de los abuelos? Yes, Y sí, yes, but Daddy, grandpa lives over there. pero el abuelo no vive hacia allá, vive por el otro lado. You walk in the wrong direction. Estás caminando por la dirección equivocada. And I would just say, are you going with me, yes or no? Y yo solo le decía, ¿vas a ir conmigo, sí o no? And my child says, this is not honest. Y mi hijo me decía, esto no es honesto. Daddy, you lead me astray. You lead me in the wrong direction. Me estás guiando por la dirección equivocada. Daddy, you're not honest. Tú no estás siendo honesto, papá, me estás llevando mal. You're a bad father. Eres un mal padre, me estás Oh, equivocando. this is terrible. You're terrible, y se Daddy. enojaban y decía, eres terrible, papá. Until we arrive at the house of my sister. Hasta que llegábamos a la casa de mi hermana And we open the door, y abríamos la puerta. and who is in the room? ¿Y quién estaba en la habitación? Grandpa. El abuelo. Now, what am I going to say to my little boy at that moment? ¿Y qué es lo que yo ahora le voy a decir a mi hijo en ese momento? Will I reprimand him? ¿Lo iba a reprender? Will I say to him,
You said very bad things about me. Tú dijiste cosas muy malas de mí, le voy a decir. You're a very bad son. Eres un hijo muy malo. You said that I'm a bad Tú father. dijiste que yo soy un mal padre. You said that I am not honest. Tú dijiste que yo no soy You honesto. said that I am your father and that I'm terrible. Tú dijiste que yo soy tu padre y que soy terrible. Am I going to say that to my little boy? ¿Eso le iba a reprender a I mi don't hijo? think so. No, no lo I think creo. I will compliment him. Yo más bien iba a I complementarlo. will tell him, very good son. Yo le iba a decir, hijo, muy bien. You did not understand Tú me, no me entendías en ese momento, but you sticked to me. pero te quedaste a mi lado. You held my hand even when you did not understand. Aún me agarraste la mano, aún cuando no lo entendías. When you read through the whole book of Job, Cuando lees todo el libro de Job, you are going to read some disturbing things. vas a leer algunas cosas muy perturbantes. On the go, Job says terrible things. A medida que va caminando, Job dice cosas muy terribles. He says to God, Él le dice a I Dios, curse the day that I was born. maldigo el día que nací. Now that's very bad. Eso es muy malo. He said to his creator, I would rather be dead. Le dijo a su creador, yo preferiría en ese momento estar muerto. That's very bad. Eso es muy malo. But it gets worse when you read through the book. Pero empeora a medida que vas leyendo el libro. In chapter 6, he said, God is poisoning me. Dice, Dios me ha estado envenenando. He even says, let God crush me. Aún dice, deja que Dios Crush me. Let que me he destroy aplaste, me. que me aplaste, que me destruya, en capítulo 16. It's horrible. Eso es horrible. He doesn't understand God. Él no entiende a Dios. He says in chapter 10, En capítulo 10 dice, God spoils my joy. Dios, There's no joy with God. con Dios no hay ninguna Gozo. alegría, gozo. There's no pleasure in life when I go with God. No hay placer en la vida cuando voy con Dios. He destroys my hope, he says in chapter 14. En capítulo 14 dice, Él ha destrozado mi esperanza. It's hopeless when you go with God. No se puede tener esperanza cuando vas All con kind of Dios. catastrophes, they hit you when you walk with God. Mucho tipo de catástrofes te golpean cuando caminas con Dios. In chapter 19, he closes his net around me. En capítulo 19 se cierra alrededor de mí. So he says on the go all those negative things about God. Entonces, a medida que va caminando, Job dice cosas negativas acerca de Dios. But now the secret. Pero ahora el secreto. Nonetheless, he sticks to his heavenly Father. Sin dudar, Él permanece al lado de su Dios. And it is against that background that other verses start to shine like pearls. Y es a través de eso que otros versículos empiezan a brillar. In chapter 13, though he slay me, I will hope in him. Even when he slays me, Aun cuando me golpea, I will stick to him. me quedaré con Él. Slay. Capítulo 13. En el capítulo 13 dice, aun cuando me golpeas, me quedaré con Él. There is a saying from Martin Luther. Hay un dicho de Martín Lutero. He said, I would prefer being in hell with Christ Donde dice, yo preferiría estar en el infierno con Cristo than in heaven without Christ. que en el cielo sin Cristo. Of course, this is nonsense. Esto, claro, no tiene mucho sentido, But at the same time, I think we understand a little bit of what he means. pero de alguna forma creo que entendemos un poco de lo que I significa. would rather be in hell with Christ Preferiría estar en el infierno con Cristo than in heaven without him. que en el paraíso, en el cielo, sin Él. Of course, we know that where Christ is, there is heaven. Claro que nosotros sabemos que donde Cristo está el paraíso, el cielo. But he rather is with God, even when it means suffering. Pero Él prefiere estar con Dios, aunque quiera decir que Él va a sufrir. And then Job says other things as well. Entonces Job también dice otras cosas. In the midst of all the trouble, En medio de todo el problema, he says, I know that my Redeemer lives. yo sé que mi Redentor vive. He says, my eye pours out tears to God. I'm weeping. Mientras voy llorando hacia Dios, And then he says, let God
argue the case of man against God. At 16, 20, 21. Disputados son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, mas con su prójimo. Mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Job calls on God to defend him. Job llama a Dios para defenderlo. Well, actually, he accuses God, you are hitting me. Bueno, primero acusa a Dios que Dios es el que le está golpeando. So, this is not just. It's not just what you're doing Esto to no me. es justo lo que está haciéndome. So he seeks someone who can help him. Entonces busca a alguien que lo pueda ayudar. And he seeks the highest person he can think of that is just. Y entonces ve a la persona más justa de la que pueda pensar. But of course, that's God. Pero claro, por supuesto que es Dios. So then he calls on God to defend him against God. Entonces llama a Dios para que lo defienda contra Dios. And I think that here, Job becomes a prophet. Entonces yo creo que aquí es cuando Job se convierte en profeta. Because we know from the New Testament Porque sabemos del Nuevo Testamento that the day has come that God became man on earth. que ha venido el día cuando Dios se ha convertido en hombre en la tierra And that God stood against God. y cuando Dios se paró en contra de Dios. God was on the cross Dios estaba en la cruz to repair the relationship for us with God. para reparar la relación que nosotros teníamos con It was Dios. God against God. Era Dios contra Dios. And Job becomes like a prophet. Y Job se convierte como un profeta. Now, when you go through this book, Cuando tú lees este libro, you do not really get an explanation. realmente no puedes tener una explicación. Job did not get an explanation from God. Job no tuvo una He explicación de did not Dios. know the background that we had when we peeked in the throne hall of God. Él no sabía lo que estaba pasando cuando nosotros pudimos ver lo que estaba pasando en el trono por ese huequito. So in the last chapters, God is not explaining, Entonces en los últimos capítulos Dios no estaba explicando, but God is pointing at himself. pero Dios estaba apuntando a él mismo. And God says, you know, Job, do you realize who I am? Y Dios le dice, tú sabes Job, ¿te das cuenta quién soy yo? I have a question. Who created the earth and the heavens? Tengo una pregunta, ¿quién ha creado los cielos y la tierra? Well, you know, Job, it was me. Bueno, sabes Job, fui yo. You know, who created those huge creatures that are in the sea and on earth? Who did that? ¿Tú sabes quién creó todas las criaturas enormes, marinas que hay en el cielo y en la tierra? It was me, Job. Fui yo, Job. And it is as if God says, you can trust me. Y es como si Dios le dijera, tú puedes confiar en mí. I'm in control of history. Yo estoy en control de la historia. I'm in control of your life, Yo estoy en control de tu vida, even if you do not understand. aunque tú no lo entiendas. You know, we sometimes do the same thing. Nosotros muchas veces hacemos lo mismo. When you have a little child that has to go to the hospital, Cuando tienes una pequeña niña o niño que tiene que ir al hospital, you say to your child, let's go to the hospital, you need an operation. tú le dices al niño, vamos al hospital, necesitas una operación. And your child will say, no, I don't want to go. Y tu hijo, el niño dirá, no quiero ir. I don't want an operation. No quiero una operación. And you say, but you know, it's very important because if you keep that thing here, then you will get very sick. Y tú le dices, bueno, es bien importante porque si te quedas con eso aquí en tu costilla vas a estar muy enfermo. And you give a medical explanation, when this is not done, then you will get that. Y tú le das una explicación médica de que si no se hace le va a pasar And eso. your child looks at you Y el niño o niña te mira, and says, I don't understand. no entiendo, te dice, I don't want to go. no quiero ir. Well, you need to. Bueno, necesitas ir, tú le Yes, but dices. they're going to have a knife and then in my body. Pero voy a tener un cuchillo en mi cuerpo. And then you have no more arguments to explain it. Y ya no tienes más argumentos para explicarle algo. And at that point, you Yeah. will point at yourself. Y en ese punto tú te apuntas a ti mismo. And you will say to your child, do you think I love you? Y tú le dices, ¿tú crees que yo te amo? And yes, Daddy, I think you love me. Sí, papá, creo que tú me quieres. Do you think you can trust me? Entonces, ¿tú crees que puedes confiar en mí? Le dices.
Yes, Daddy, I think I can trust you. Sí, papi, creo que puedo confiar en ti. So let's go, because I know this is what needs to happen. Entonces vamos, porque yo sé que esto es lo que necesitas que te hagan. You know, God points at himself. Tú sabes que Dios se apunta a sí mismo. The mind of the child is not intelligent enough to understand all the reasons for an operation. La mente de este niño no puede entender todas las razones para recibir esta operación. Often our intelligence is not big enough to understand God. Muchas veces nuestra inteligencia no es suficientemente grande para entender a Dios. But even if we do not understand, he points at himself. Pero aunque no lo entendamos, Él se apunta a sí mismo. Do we trust him? ¿Le confiamos? Well, then we get to the end of the book. Entonces llegamos casi al final del libro. And we have not talked about the friends of Job. We have not talked about the friends No of hemos Job. hablado de los amigos de Friends, The friends. los amigos de Job. Yeah. You know that they play an important role. Tú sabes que ellos tocan una parte importante. Well, we're finishing, so we're not going into that. Ya estamos acabando esto, entonces no vamos a empezar eso. But it's very interesting that Job accepts what God is saying when he points at himself. Pero es muy interesante saber que Job entiende lo que Dios dice cuando se apunta a sí mismo. But Dios. then God addresses the friends. Pero después Dios apunta a sus amigos de Job. And he says to the friends, you have not spoken right about me. Ustedes, les dice a los amigos, ustedes no han hablado bien acerca de mí. Only my servant Job spoke right of me. Solamente mi sirviente Job ha hablado correctamente de mí. Now, if you go and read through the whole book of Job, Si tú lees todo el libro de Job, I give you a challenge. les doy un reto. Take 2 sheets of paper. Tomen 2 papeles grandes de hoja. On one sheet, you write everything that Job said about God. Tú escribes en un papel todo lo que ha dicho Job de Dios. And on the other paper, you write everything that the friends say about God. Tú escribes en otro papel todo lo que sus amigos hablaron de Dios. And then you take those 2 sheets of paper Y tomas esas 2 hojas, and you present them to an intelligent Christian. le presentas a un cristiano inteligente And then you ask that Christian, which theology is right? This one or that y le one? preguntas a tu amigo, a esa persona cristiana, cuál teología es correcta, ese papel o el otro. Well, I think that they will say, what is on that paper, Job's paper? That's very bad about God. Lo que está en el papel de Job van a decir que está muy mal lo que ha escrito esa persona acerca de He Dios. curses the day of his birth. Ha maldecido el día que ha nacido. He said that God just spoils his hope. Dice que Dios no le da esperanza. But the other paper, what the friends said, Pero en el otro papel, lo que sus amigos de Job dijeron acerca de Dios, that is sound theology. eso es teología sonida. That's very good. Eso es muy bueno. And then God says to the friends, you spoke wrong. Entonces Dios les dice a sus amigos de Job, han hablado ustedes mal. And Job spoke right. Y Job ha hablado How correctamente. can we explain that? ¿Cómo podemos explicar eso? I think there's only one explanation. Solo hay una explicación. God sees the heart. Dios ve el corazón. God sees the heart. Dios ve el corazón. He does not only hear the nice confession that you are saying, your confession of faith. No simplemente escucha la bonita confesión que tú hagas de tu fe. He sees what lives in your heart. Él ve lo que vive en tu corazón. And although Job did not understand God, Y aunque Job no entendía a Dios, at the same time he understood that he should rely on God and on God alone. y al mismo tiempo él entendía que tenía que depender en Dios y solamente en Dios. Interestingly, then God says to the friends, Interesantemente, entonces Dios le dice a sus amigos de Job, you should go to Job ustedes deberían ir donde Job and ask him to pray for you. y pedirle a Job que ore por ustedes. Only then I will bless you. Entonces, solamente entonces yo los bendeciré. I want to give you 3 things that I think that we can learn. Quiero darles 3 cosas que creo que podemos aprender. After all we've seen in this confusing book, Después de todo ver este libro que es un poco confuso, first, primero, you can be open and honest to God.
Tú puedes ser abierto y sincero con Dios, ante Dios. A few months ago, I was in Amman, Hace unos meses yo estaba en Amán and I spoke in a church meeting with all Iraqi refugees. Hablé en una reunión de iglesia con muchos refugiados de Irak, iraquíes. And after the service, a young woman came to me. Y después del servicio, una joven mujer se acercó a mí. She told me a little bit about her story. Me contó un poco de su historia. She had lost everything. Había perdido todo. And then she asked me a question. Y después me hizo una pregunta. Is it wrong when I blame God? ¿Está mal cuando le culpo a Dios? Is it wrong when I tell him that I don't agree with it? ¿Es correcto cuando le digo que no estoy de acuerdo con lo que Él hace? Am I a sinner because I have these ¿Yo soy thoughts? una pecadora porque tengo estos pensamientos? It really touched my heart. Eso It touched mi my corazón. heart. Eso realmente tocó mi corazón. But, you know, I said, do you believe that God knows what is in your heart? Y yo le dije, ¿tú crees que realmente Dios sabe lo que hay en tu corazón? Yes, he said. Sí, me dijo. Well, then he already knows those thoughts. Entonces Él ya sabe todos tus pensamientos. Yes, we can feel free to express our thoughts to God. Sí, nos podemos sentir libres de expresar nuestros pensamientos This a book of Dios. Job shows it very clearly. Ese libro de Job nos enseña esto claramente. But then, in the second place, Pero después, en el segundo lugar, cling to him. Hold his hand. agárrate de Dios. Hold the hand of your heavenly Father. Agárrate la mano de nuestro Even if you Dios. don't understand the direction that he takes, Aunque tú no entiendas por qué dirección te está llevando, hold his hand. agárrate de su mano. He is in control. Él está en control. He is the Almighty One. Él es el poderoso. And then in the third place, Y en tercer lugar, don't hold on to your victim status. no te quedes como víctima. No te agarres a tu estatus de víctima. You know, we have a tendency when something happens to us Nosotros tenemos la tendencia de que cuando algo nos pasa, that we're only talking and thinking about how bad it is for us. empezamos a pensar y hablar de lo mal que nos sentimos. Well, there is room for that, Sí hay espacio para eso, you know, but don't stick to that victim status. pero no te quedes agarrada de ese estatus de víctima. But move on, Y continúa, just like Job. así como lo hizo Job. You remember, we said that Job was the battleground between God and Satan. Hemos hablado de que Job era el lugar neutro entre el Satán y Dios. But at the end of the book, Pero al finalizar el libro, we see that Job becomes a warrior himself on the battleground. podemos ver que el mismo Job se volvió un guerrero, un luchador entre ellos dos. And his weapon is prayer. Y su arma fue la oración. And he starts praying for his friends. Y empezó a orar por sus amigos. There is room for your grief. Hay momentos para lamentarse, But move on pero continúa and become a warrior for God. y conviértete en un guerrero, guerrera para Dios. You have a mighty weapon. Tú tienes una poderosa arma. Be honest with your God. Sé honesto con tu Dios. Hold his hand Agárrate de la mano and bless. y bendice. And you can be used to bless your family. Y puede ser usado para bendecir a tu familia. And yesterday we saw what is happening around the world. Y ayer hemos visto lo que está pasando alrededor del mundo. You can bless the refugees in the Middle East. Usted puede bendecir a los refugiados en Medio Oriente. en Medio Oriente. You can bless that pastor from Mosul. Do you remember him? Usted puede bendecir a los pastores, los que hemos visto ayer, Mosul. de Mosul. You can become a warrior on the battlefield. Usted se puede convertir en un guerrero en el campo de batalla. May God bless you in your ministry. Que Dios los bendiga en sus ministerios. And if you don't understand, Y si no lo entienden, He is in control. Él está en control. He is in control. Él está en control. May God bless you. Que Dios los bendiga. Thank you.